Estamos en el Museo de Arte Precolombino e Indígena en la ciudad vieja de Montevideo. Estamos en el segundo piso en la exposición Diálogos, que tuve el gusto de realizar la curaduría. Mi nombre es Eugenia Méndez y los voy a invitar a recorrer esta muestra junto a los artistas. Esta exposición surge en el marco del 150 aniversario de Joaquín Torres García, con una propuesta de homenaje diferente, donde se pone en diálogo obras de arte de distintas épocas, que era una de las propuestas que Torres García planteaba como estudio. Él lo mencionaba como el estudio comparado de la morfología de las obras de arte. Esta exposición plantea como diálogo parte de la colección etnográfica y arqueológica de Augusto Torres y el Sandrada, dialogando con obras de artistas contemporáneos que están vinculados a la tradición constructivista por su formación. Entonces, el diálogo se plantea con épocas muy diferentes, con piezas precolombinas, africanas, de Oceanía y también de las planicies norteamericanas. Las obras que se presentan son de Gustavo Serra, Federico Méndez, Nino Fernández y Marcelo La Rosa, con quienes estamos aquí compartiendo esta visita. Nino, contanos, para los que nos están mirando, ¿con quién estudiaste tú? Bueno, yo estudié acá en la Escuela de Bellas Artes. Después me fui un tiempo a Estados Unidos, viví como 3 años allá. Me fui expresamente a estudiar con Julio El Puy, sin saber ni siquiera dónde encontrarlo. Ahí me puse en contacto con Cecilia de Torres, a través de fui al MoMA y ahí conseguí una galería, un libro donde estaban todas las galerías de arte. Me puse en contacto con ella, quería estudiar con él, le dije, me dijo, mirá, no está dando clase, llamame dentro de 15 días a ver qué pasa. Y ahí, a los 15 días llamé, me dijo, sí, mira, dice que vayas. Y ahí empezó para mí toda una historia nueva, digamos, ¿no? En esto del campo del arte. Yo sentía que necesitaba algo nuevo, había visto justamente la retrospectiva de él en el SUTE y me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, pensé que ahí había todo un mundo nuevo, que no lo estaba encontrando acá. Y bueno, estudié ya 3 años con él. Estudiaste dibujo y pintura. Dibujo y pintura, sí, sí. A mí me interesaba mucho el trabajo en madera, pero la verdad que lo que estudié fue dibujo y pintura, ¿no? Que era la base. Y te diría más el tema del dibujo, justamente, ¿no? Esa es como la base para todo. Y después, bueno, con la pintura también, ¿no? Teníamos un método de trabajo que era... Bueno, yo fui varias veces a trabajar con él, pero mucho de trabajar en casa y llevarle a él, ¿no? Y después ahí ver los trabajos que íbamos haciendo y crítica, digamos, ¿no? Por dónde iba la cosa. Al principio fue bastante duro, ¿no? Uno venía de otro mundo y la verdad que para mí fue fantástico porque era lo que estaba precisando, digamos, ¿no? Un docente que te pusiera en el lugar que tenías que estar, digamos, ¿no? Cuando mencionás que era muy duro, era porque era muy exigente en las correcciones. Sí, sí, sumamente duro. O sea, un ser humano fantástico porque te hacía ahí unos choricitos, te preparaba una cosita para comer y después cuando te terminaba el dibujo de lo que estabas haciendo, ahí venía otra personalidad que lo tomaba, que en realidad era lo que uno iba a buscar, ¿no? Como discípulo, así, ¿no? Y fue como bastante duro, pero creo que era lo que uno precisaba, ¿no? Yo por lo menos era lo que precisaba. Otro discípulo que tuvo Julio El Puy es Marcelo La Rosa. Marcelo, ¿cómo llegaste a Julio El Puy? En realidad, la primera vez que lo vi fue en el 98, que iba a Bellas Artes y en el ómnibus y vi un cartel en Meridiano que estaba haciendo una exposición de acuarelas y me bajé del ómnibus y fui y lo vi que estaba ahí y había un compañero que se quería ir rápidamente. Yo dije, no, yo me voy a quedar a esperar para hablar con él y fue ahí la primera vez que lo vi.
También estudiaste con Anhelo Hernández, También estudié con Anhelo Hernández, es cierto. en la facultad del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, era entonces. Sí, y también lo frecuentaba en su casa, es decir, iba a la casa de Anhelo bastante seguido también. Gustavo, tú estudiaste con Augusto Torres. Con Augusto. Con Daimán primero, después con Augusto, Iban junto con otro pintor, Daniel Batalla. Daniel Batalla. Empezamos con Daimán, sí, una semana de diferencia. Y después con Augusto, Mato, Fonseca, el Puy también. Y con Mato también tuviste el taller en lo que era el Museo de Arte Precolombino que Francisco Mato había inaugurado con su colección de piezas. Recordemos que Francisco Mato hizo una colección de piezas precolombinas que tuvo su sede en la calle Mateo Vidal, el museo. Y bueno, Augusto Torres, amigo y condiscípulo de Mato, también tenía ese interés en las colecciones etnográficas. ¿Cómo era el espacio del taller del museo? No era precisamente en el museo, era en el predio, un depósito que lo limpié para eso, me lo prestó. Y bueno, increíble, pues estaba el taller ahí, caminaba unos metros y estaba en el museo, ¿no? Que no funcionaba al público, pero estaba, digamos, como si funcionara. Tenía las vitrinas llenas de las piezas y era como tener un museo privado para mí solo y para amigos. En esa época iba mucho Marcelo y Federico. Y allí pintaban. Y allí sí, funcionaba así como un taller, ¿no? Colectivo, pero más o menos, sí. Estaban todo el día, ¿sí? Y Federico es uno de los que también frecuentó ese museo, como decía Gustavo. Sí, durante años lo frecuentamos, el Museo de Mato, que era increíble, ¿no? Porque era la colección de Mato, pero también estaban las obras de Mato. Y se establecía, como se establece acá en la sala, también un diálogo entre las obras de Mato y su propia colección, ¿no? Que él la ordenaba de acuerdo a una forma estética, es decir, no viéndolo o ordenándolo de manera como si se haría en un museo común, histórica, claro, sino que era una organización estética, por afinidad estética entre las piezas. Y esto, claro, las piezas de ellos, más las piezas estas, yo qué sé, precolombinas, egipcias, se estableció una comunicación entre ellas, ¿no? Entonces, ellos querían que sus obras estuvieran a la altura de esas obras también. Poner una cerámica de Tiahuanaco, por ejemplo, y una obra suya y ver que su propia obra se aguante al lado de esa obra. Hay anécdotas del taller, ¿no? Que ellos cuando se corregían las obras entre sí también ponían imágenes de este tipo de piezas precolombinas, africanas, para ver si su estructura se aguantaba al lado de esas otras piezas que ellos las consideraban maravillosas. Claro, y yo creo que esto también era como el impulso que tenían ellos por coleccionar, ¿no? Hay una cosa que decía Picasso que tiene alguna relación con esto, que decía que él, al empezar a pintar, copiaba a todos los maestros que más admiraba, ¿no? Para tener su propia colección y después sentirse capaz de hacer algo. Yo creo que ellos también tenían como una especie en este sentido del coleccionismo, de poner sus piezas al lado de las de ella y que estuviera todo en armonía. Y desde lo que es del lado de ustedes y tuyo particularmente, ¿qué valor tiene el tener este tipo de piezas en los talleres de ustedes? No, decía, te digo, por eso mismo también. Por ejemplo, vos pones una máscara africana y vos pones una obra tuya y querés que tu obra esté a la altura de esa pieza, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso el coleccionismo, el tener cosas, el admirarlas, ¿no? Tenerlo como efectivamente admirando esas piezas, no como un afán coleccionista, sino como... Por eso que Torres hablaba de la mística de la pintura y de la mística de las obras de arte que se encuentran, digamos, en esa verdadera tradición del arte universal. Claro, y eso
justamente es algo que se siente con el sentimiento. No es una cosa que uno pueda explicar y que tenga una razón de ser, sino que es un sentimiento que siempre es sentido, no es un saber racional, digamos. Podés encontrarle ciertos parecidos y buscarle en la temática ciertas cosas. Pero la temática no importa, lo que importa es el hecho plástico en sí, que estas culturas lo tenían naturalmente. Era una cosa que vivían en esa metafísica. Y bueno, de alguna forma con el arte, Torres también quiso recuperar eso y estar a la diapasón de esa tradición.